Amor en tierra indómita. Capítulo 10. Segunda parte. En respuesta a la furia que se había desatado en su marido, Candy se encogió y se apresuró a pensar en algo que pudiera apaciguarlo, sin tener que recurrir a una mentira descarada. Si lograra recordar todas las cosas que te dije, me gustaría retractarme de la mayoría y... Yo las tengo muy presentes, le interrumpió él. ¿En qué idioma prefieres escucharlas? ¿En el tuyo o en el mío? Además, me dio la impresión de que no estabas muy dispuesta a reconsiderar nada mientras me escupías tus insultos. En realidad, no me gustaría oír... La frase de la muchacha quedó en el aire cuando él comenzó a recitar su retahíla y no pudo evitar estremecerse al escucharle repetir algunas de ellas, tales como cerdo, animal o trasero de cabra. Y para cuando su esposo concluyó con la extensa lista de improperios, ella se sentía tan mortificada que fue incapaz de sostenerle la mirada y clavó la vista en la punta de sus zapatos que asomaban por el ruedo de la falda de su vestido. No debí decirte eso. No debiste. Es solo que... ¿por qué me has echado de tu alcoba? ¿Habrías preferido quedarte conmigo después de lo que pasó anoche? ¿Qué te hace pensar que no? ¿Vas a dejar de responderme con preguntas? Claro que hubiera preferido quedarme contigo, reconoció Candy, elevando la voz más de lo que pretendía. Soy tu esposa por el amor de Dios, no uno de tus subordinados. Te ofendí. Terry apretó la mandíbula, irritado. Ahora no solo estaba furioso con ella, sino consigo mismo, porque aquello le hizo recordar la facilidad con la que había perdido el control. Sí, desde luego que me has ofendido. Te lo he dicho varias veces ya. ¿Acaso no escuchas? Y no me cabe duda de que tienes buena memoria, porque no has tenido dificultad para repetir cada insulto que te he lanzado. ¿Cómo no iba a sentirme herida, Terry? Apenas acababa de darme cuenta de cuánto te... ¿De cuánto o qué? La joven apretó los labios y negó con tenues movimientos de cabeza. Ni mucho menos iba a reconocer que su esposo estaba empezando a importarle, y bastante, de modo que no tardó en cambiar el rumbo de la conversación antes de quedar más expuesta. Fue muy humillante enterarme de tu decisión mediante Alex. ¿De qué demonios hablas? La urgió él, rayando en la frustración. Candy rechinó los dientes. ¿Cómo podía ser tan hipócrita y fingir que no entendía? ¿Acaso pensaba que ella era tan ingenua que se dejaría engañar con tanta facilidad? O peor aún, ¿era tan insignificante para él que ya ni siquiera recordaba el dolor que le había causado? Lo haces a propósito, ¿no es así? Buscas provocarme. Pero ahora lo entiendo todo. Pensaste que estaba enamorándome de ti y ofenderme fue la única manera que se te ocurrió para tratar de evitarlo. Bien, pues estás perdiendo el tiempo. De una manera u otra, lograré ser importante para ti, a menos que tu insensibilidad acabe antes conmigo. Creo que es lo justo, esposo. Si he de ser desdichada, también lo serás tú. Y permíteme aclararte una cosa. No soy ninguna mujerzuela y no permitiré que me trates como a una cualquiera. Si mi madre llegara a enterarse de esta humillación, lloraría por el resto de sus días. Señor bendito, ni siquiera tuviste la consideración de decírmelo en persona. Mandaste a Alex en tu lugar y ahora planeabas marcharte y tampoco tenías la intención de avisarme. Soy una tonta. ¿Cómo pude llegar a pensar en conseguir un medallón para ti, para que pudieras enviármelo si alguna vez me necesitabas?
Jamás lo usarías, ¿verdad? Simplemente porque tienes arraigada la idea de que necesitarme te haría débil. Es eso. Porque recuerdo perfectamente tus palabras cuando te hablé del medallón y de lo que suponía para mi familia. Te faltó tiempo para ordenarme que lo tirara, porque suponía una ofensa para ti. Pero lo que me rompe el corazón es que aquello sirvió para darme cuenta de que lo que es importante para mí no tiene ningún significado para ti. Por su propio bien, se prometió no decir nada más, aunque pronto se contradijo. Déjame decirte otra cosa antes de regresar dentro y fingir que no soy tu esposa. Todos los hombres se despiden de sus mujeres antes de partir y les dan siempre un beso de despedida. No se había dado cuenta de que estaba llorando hasta que percibió la humedad en sus mejillas. Haber perdido los estribos de esa manera la puso enferma. No solo se había limitado a enfrentar la vergüenza de despotricar contra su marido, que Dios se apiadara de ella, porque bien era cierto que le había llamado cerdo, sino que también casi se derrumba frente a él. ¿Cómo esperaba conseguir despertar su interés si en un momento se ponía hecha un basilisco y luego, a las primeras de cambio, se echaba a llorar como una niña desvalida? Era imposible, pero el daño ya estaba hecho y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Nada. La voz de Albert, interrumpiendo desde la distancia en el peor momento de su vida que recordaba, fue de agradecer y con toda seguridad la salvó de una desgracia mayor, si eso era posible. El Laird se estaba impacientando y le reclamaba a su hermano que se apresurara. «Ya te he hecho perder demasiado tiempo», musitó Candy. Él no mostró ni el menor indicio de estar de acuerdo con eso, pero tampoco discrepó. En realidad, no dijo absolutamente nada. Tampoco hizo amago de marcharse. Permaneció allí, inmóvil, contemplándola. La expresión de su marido era tan peculiar que por un momento Candy llegó a pensar que un afilado cuerno había crecido de repente en su frente y que él, completamente desconcertado, no sabía cómo manejar la situación. Por el amor de Dios, parecía que le había dejado completamente aturdido. Su mente comenzó a funcionar a toda velocidad, intentando recordar cada insulto que le había lanzado. Reconocía que se había excedido, pero estaba convencida, bueno, casi, de que no lo había llamado cerdo ni animal otra vez. ¿Y si por el contrario había dicho algo aún más ofensivo? Suplicó en silencio para que no fuera así, pero si lo había hecho, que Dios tuviera piedad de sus 3 hermanos, Sigurd, Elliot y Benjamin, porque si ella tenía una lengua más propia de un arrabalero que de una dama, solo era culpa suya, y cuando volviera a verlos, nadie les libraría de un buen rapapolvo por haberle enseñado semejantes vulgaridades. Esos 3 rufianes lo hicieron a propósito, por supuesto, simplemente para divertirse, aprovechándose de que era demasiado pequeña para comprender del todo lo que decían, pero lo suficientemente mayor para aprender a repetirlo. Por el amor de Dios, ahora estaba volviéndose loca, preocupada por las posibles barbaridades que pudiera haber soltado sin darse cuenta. Terry, si he dicho algo obsceno, estoy segura de que salió de algún rincón olvidado de mi mente, donde quedó guardada desde que era una niña pequeña, gracias a mis hermanos mayores. Se interrumpió bruscamente, dándose cuenta de que estaba divagando, y abandonó cualquier intento de apaciguarlo. ¿Por qué no te vas de una vez? Pareces a punto de estrangularme, y si eso es lo que quieres, por favor, hazlo ya. Esta espera solo me hace sentir más ridícula. ¿No recuerdas lo que me dijiste?, interrogó Terry con una mirada escrutadora.
Su pregunta no hizo más que acrecentar el desasosiego de la joven. Recuerdo algunas cosas de lo que dije, pero no todo. Sé que no debería haber dejado que la furia hablara por mí, pero lo hice de todos modos. Sospecho que dije algo que no debía, ¿verdad? Oh, señor, aquello era minimizarlo todo. Desde el instante en que había puesto un pie en el establo y había abierto la boca, cada palabra que había pronunciado había sido inapropiada. Debo irme, anunció Terry finalmente. Sí, respondió ella con un largo suspiro de alivio. Él abrió el portón de la casilla y se hizo a un lado para dejarla pasar. La muchacha percibió su mirada clavada en ella cuando se deslizó a su lado y lo rozó ligeramente, pero mantuvo la cabeza gacha, evitando a toda costa cruzarse con sus ojos, porque estaba segura de que la ira aún seguía reflejándose en ellos. No obstante, lo que había en su mirada era algo muy distinto. Recelo. Desconocía lo que pudiera haber dejado escapar en el calor del momento, pero fuera lo que fuese, había provocado esa reacción distintiva en él. No se atrevía a mirarlo mientras él se alejaba. Sabía que si lo hacía, perdería el poco control que aún le quedaba y terminaría echándose a llorar como una tonta. ¿Acaso era esa la imagen que quería que recordara a su esposo? Adiós, susurró antes de detenerse en el centro del establo. Que Dios te guarde. Él no le respondió porque sencillamente no encontró con qué palabras corresponderle. La adelantó y salió. Miró por encima del hombro una sola vez, aún con esa expresión cautelosa. Estaba segura de que él se daba cuenta de lo afligida que estaba. Y posiblemente le complacía saber que él era el responsable de su congoja. Pocos segundos después, su marido desapareció de su vista. Candy permaneció dentro del establo, escuchando el chirrido del puente levadizo al bajar. Luego, el sonido metálico de las espadas volviendo a sus vainas y el retumbar de los cascos de los caballos cruzando el puente de madera. Pudo imaginar a su esposo, liderando el grupo junto a su hermano, sonriendo con alivio al poder dedicar su tiempo a asuntos más placenteros que a tener que lidiar con una esposa fastidiosa e insufrible. Lanzó un largo suspiro y se tomó unos minutos para pedirle a Dios que lo cuidara mientras estuviera lejos de ella. Luego se aseguró de que no quedase ni una lágrima en su rostro. Dibujó una sonrisa que no sentía y salió del establo. Caminó con pasos rápidos, tratando de aparentar que tenía prisa por hacer algo importante para que nadie la molestara. Había ascendido algo más de la mitad de la cuesta que conducía al patio de armas, cuando un trueno resonó detrás de ella. Alzó la vista al cielo y por instinto aceleró el paso, pero pronto se detuvo al advertir que no había ni una sola nube. Estaba demasiado aturdida por la certeza de que acababa de arruinar cualquier posibilidad de un futuro feliz junto a un esposo que la adorase y la amase con todo su corazón, como para darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. ¿Cómo podría en ese estado fijarse o preocuparse por cualquier otra cosa? Los soldados le gritaron alarmados que se apartara del camino, mientras quienes estaban a su alrededor se apresuraban a despejarlo, sin que hubiera necesidad de pedírselo. Aún podía escuchar aquel sordo retumbar a su espalda, pero ahora parecía provenir de la tierra y cada vez lo percibía más cercano. De no haber sabido que algo así era imposible, habría jurado que el suelo temblaba bajo sus pies. Lo único razonable que se le ocurrió pensar
fue que algún caballo había logrado escapar del establo y ahora corría desbocado por el sendero de entrada. Instintivamente echó a correr en dirección a unos pinos, tratando de ponerse a salvo, mientras sentía que la bestia se acercaba cada vez más. Desafortunadamente, no le dio tiempo a llegar porque la tomaron desprevenida. La muchacha ahogó una exclamación cuando de repente fue alzada en volandas. Terry la levantó en el aire. Con un movimiento tan rápido como preciso, se inclinó hacia un costado, la rodeó la cintura con un brazo y la subió a su montura, sin aminorar la marcha. El hombre alcanzó a escuchar claramente el grito de horror que ella lanzó cuando la elevó del suelo, pero también percibió el instante exacto en que ella se recuperó del sobresalto y el temor se desvaneció como la niebla en un amanecer tibio rendida al calor del nuevo día. Fue justo cuando la acomodó sobre su regazo y Candy comprendió que estaba en sus brazos. En ese instante, todo temor desapareció. Ni siquiera trató de sujetarse ni aferrarse a su marido. Con los brazos extendidos laxos a los costados, se abandonó a él y en su rostro afloró una expresión de plácida serenidad, tan encantadora como lo era su inocencia. Terry la sujetaba con firmeza. Sabía que si aflojaba el agarre, ella caería del caballo, pero Candy no parecía estar preocupada por ello. Su confianza en él era tan absoluta que depositó su seguridad en sus manos sin dudar. De hecho, nada parecía perturbar a su locuaz esposa. Arqueó la espalda hacia atrás y levantó los brazos tan alto como pudo. Con las palmas abiertas hacia el sol, apoyó la cabeza contra el hombro de su esposo y cerró los ojos en una dichosa y plena rendición. Terry se quedó pasmado. En aquel instante deseó experimentar también semejante abandono, poder abrazar cada segundo de la vida con tanto placer. Mientras la contemplaba, sintió como una carcajada nacía y crecía desde lo más profundo de su alma, tomándolo por sorpresa. Por Dios, qué inmensa felicidad lo envolvía. Tiró de las riendas, haciendo que el caballo se detuviera por completo al pie de la colina. Aflojó un poco el abrazo y esperó a que ella le prestara total atención. Candy no tardó en hacerlo. La muchacha le echó los brazos al cuello y se apretó contra él. Susurró su nombre antes de dejar un beso en su mandíbula, tan dulce y tan sutil como el roce de un ala de mariposa. Terry se conmovió por esa muestra de afecto. La sonrisa se desvaneció de su rostro y ocultó sus desconcertantes pensamientos bajo una expresión más reservada, mientras su mirada se perdía en los cautivadores ojos verdes de Candy. Durante largo rato no dijeron nada. La tensión y la expectativa llenaron el silencio. La mirada del hombre descendió lentamente hasta la boca de ella y ahí permaneció mientras susurraba una despedida. Acto seguido, la estrechó contra su cuerpo, obligándola a echar la cabeza hacia atrás para besarla larga y profundamente. Aquel beso fue distinto, un beso para que su esposa lo recordara siempre, un beso que a su vez él jamás olvidaría. Le hizo el amor con la boca, transmitiéndole con su pasión que la había perdonado y confesándole con su ternura que él también ansiaba su perdón. Tuvo que hacer acopio de toda su disciplina para recordar que su hermano estaba esperándolo. Con notorio esfuerzo, levantó la cabeza y se dio cuenta de que a su alrededor se había congregado una multitud bastante numerosa que disfrutaba
ante el sorprendente comportamiento de su señor. Ninguno de los presentes lo había visto hacer nunca una demostración de afecto tan abierta. Gran parte de los hombres observaban atónitos, pero todos, salvo una mujer, se mostraban complacidos al comprobar que por fin su líder actuaba como un verdadero esposo. Si su señor besaba a su esposa para despedirse de ella, los hombres casados bajo sus órdenes seguramente no tardarían en imitar su ejemplo. Terry observó a su gente y al percatarse de que Kevin y los otros soldados que habían salido de cacería ya habían vuelto y le contemplaban con una mueca de ridículo asombro, pensó que aquel era el momento indicado para presentar a Candy a todo su clan. Alzó la mano para exigir silencio. Lady Granchester es vuestra señora, anunció con voz firme. Le haréis un hueco en vuestros corazones, la protegeréis con vuestras vidas y la serviréis como me habéis servido a mí, porque es mi esposa. Bajó la mano y asintió con satisfacción al escuchar los vítores y gritos de aprobación que surgieron de la multitud. Luego ayudó a Candy a apearse del caballo. Ella aún seguía aturdida por el beso. Retrocedió tambaleándose y habría caído si una de las mujeres no lo hubiera sostenido a tiempo. Terry no dijo nada más. La dejó allí y se alejó, deteniéndose solo un momento para hablar con Alex, que lo esperaba junto a las caballerizas, luciendo una sonrisa bobalicona. Candy lo contempló mientras se alejaba y no pudo evitar lanzar un largo suspiro. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente feliz. Sí, ahora sabía que todo saldría bien.